Y me encanta inaugurar este programa, inaugurar nuestro segundo año sería este. O sea, estamos dando el pasito al segundo año. Estamos empezando el primer pasito, claro. Con ella que nos acompañó todo el año pasado, muy querida columnista. Y hoy es martes y poneme la canción. A ver... Porque ya sabe. Ella confió en nosotros. Ella confió en nosotros. Cuando todo era muy incipiente. Sí, cuando nadie confiaba en nosotros. Cuando nadie confiaba, y eso es muy valioso. Ella puso la fichita y dijo, bueno, voy a ir todos los martes. Apuesto por estos chicos. Exactamente. Josefina Medrano, doctora Josefina Medrano. Parece que esto no funciona. ¿Sí funciona? Ahí está, sí. Me parece que tenía carita de confiables. Ah, bien. Apostó. Bien, ojo clínico la doctora. Y vi carita de confiables. Bien. Hablábamos con los confiables. Bueno, feliz aniversario. Si fueran niños ya estarían caminando, comiendo de todo. ¿Es verdad? Así que un año es mucho tiempo, ¿no? Es verdad. No, bueno, y felicidades a usted también, Doc, porque usted es parte de este claro equipo. Sí, nosotros la sentimos parte porque es parte de esta casa. No fueron muchos vientos tampoco, ¿no? No fueron muchos vientos también, se llevó bien, ¿eh? Sí. Hay que tenerse fe, ¿no? Totalmente. Siempre hay que tenerse fe. Totalmente. Por más que el pelo no colabore, hay que tenerse fe. Eso. Tuvo repercusiones lo del pelo, ¿eh? Y bueno, sí. En lo personal sí, porque ahora todo el mundo me mira la cabeza. Claro. En vez de mirarme a los ojos, me están mirando la cabeza. ¿Cómo está de pelo hoy? Te examinan el pelo ahora. Y bueno, Doc, usted abrió una puerta ahí. Y bueno, sí. Hay que hacerse cargo de las cosas que uno hace. Le va a prestar más atención. Doc, vamos a tocar un tema del cual lo venimos tocando medio por encima con usted en las últimas semanas, porque tuvimos muchos quilombos en el área de salud. La semana pasada un tema más blando para descontracturar, que fue aquello del pelo. Y hoy volvemos a uno de los temas que está en la agenda nacional, instalado con mucha fuerza, y que yo creo que le toca el corazón a la sociedad. Voy a leer la primera parte para introducirnos en el tema. La columna de la Doc Medrano se titula de la siguiente manera: Discapacidad, mucho por aprender y mucho más por hacer. En estos días, los medios masivos de comunicación se han visto inundados por una serie de conflictos respecto al sistema de salud, al recurso humano que cuida de las personas y la discapacidad, entre otros. Temas de alta importancia con un impacto social fuerte, una obra social provincial de envergadura con un déficit importante y buscando estrategias para salir a flote. Bueno, Doc, la verdad que si yo tendría que titular en el diario, si seguiría laburando en la gráfica, jugaría con un título: La salud en terapia intensiva en la Argentina. Creo que es obviamente medio fuerte, pero en todas las áreas hay un problema ahí grave. Y sí, la salud tal cual está, podríamos decir, en terapia intensiva. Es un término por ahí que no me gusta usarlo mucho, pero sí creo que está pasando momentos críticos en todos los ámbitos, ¿no? Desde los financiadores, los pagadores, los servicios, las prestaciones, el acceso a la salud, y así podríamos seguir con una amplia lista de cuestiones que hay que rever y reestructurar. Y obviamente, dentro de todo ese combo de la salud tan amplio y tan importante para todos nosotros, la discapacidad es un tema realmente difícil de que se aborde adecuadamente. Difícil no porque el tema en sí sea difícil, sino porque creo que muchas veces se ponen en peso otras cuestiones y se deja de lado esta cuestión que es, la verdad que muy importante, muy interesante, y que realmente considero que mucha gente no sabe tanto de discapacidad como cree. Y cuando digo mucha gente, hablo desde la gente común, desde unos padres que tienen un hijo con discapacidad, desde el sistema de salud, de los responsables de legislar sobre la discapacidad. Cuando uno habla de discapacidad no está hablando únicamente del sistema de salud, está hablando del sistema educativo, está hablando de la sociedad en sí mismo, ¿no? Entonces creo que la discapacidad es transversal a muchos actores y creo que estamos perdiendo un poco el foco con esto, ¿no? Y el impacto se está notando con esto de tener la necesidad de sacar una ley de emergencia en discapacidad. Creo que es una locura, es una cosa, o sea, llegar a ese extremo de realmente alguien festejar que haya una ley de emergencia en discapacidad por todo lo que no hicimos antes. Claro. Exacto. Han sido invisibilizados prácticamente, claro, congelados, porque estaban congelados. Y tenés que salir a luchar por algo que
que hay cosas que uno no debería luchar desde la lógica de lo humano, ¿no? Pero bueno, es realmente un gran tema, es un gran tema lo que pasa a nivel nacional con la discapacidad, es un tema lo que pasa a nivel local con la discapacidad. Por ejemplo, si bien la provincia tiene una adhesión a la ley de incorporación de las personas con algún tipo de discapacidad laboral, no tenemos nada nuestro, lo que hay está obsoleto y ya creo que está hasta vencido. Que apoye, que afirme, que empuje eso desde el punto de vista local, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Doc, perdón, parece razonable y justo decir que el problema del abordaje, de la atención y de la asistencia a las personas con discapacidad no es algo de ahora, sino que obviamente debe llevar un tiempo, nada más que quizás ahora tiene más visibilidad y quizás hay un mayor de financiamiento, pero digo, no estaban en la panacea hace 10 años tampoco. No, creo que esto ha ido creciendo frente a la identificación y a esta necesidad imperiosa de un poco lo que digo ahí en la columna, no de integrar ni de incluir, sino de convivir con esto que es una realidad para muchos, ¿no? Basta salir acá a la vereda y vas a hacer una cuadra y vas a ver un montón de personas que tienen, y a mí me gusta el concepto de discapacidad, más allá que ahora hay un montón de conceptos de cómo dirigirse a estas personas, ¿no? A mí el de discapacidad, en lo personal, me sienta bien, porque realmente es un disparador, es movilizador, es como que te da ganas de hacer cosas pero siempre con una mirada más integral y equiparadora, claro. No como igualitaria, que son conceptos bastante a veces trillados, pero creo que en determinadas oportunidades como estas hay que refrotarlos, ¿no? Decirle a cada persona que tenga algún tipo de discapacidad, hay que ser equitativo en lo que uno le ofrece, desde el punto de vista del gobierno, de la sociedad, hay que ser equitativos, no igualitarios, que no es lo mismo, ¿no? Porque a veces se confunde, ¿no? Esto de dar igual a todos, y no, uno tiene que recibir de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, el sistema de salud en Salta, con respecto a discapacidad, tiene un montón de cosas que uno podría analizar, pero por ejemplo, para graficarles, Salta es pionera de atención primaria de la salud. El otro día fue el Día del Agente Sanitario, un saludo a otros agentes sanitarios que para mí son los abanderados de la salud pública, hacen tanto bien en esta provincia. No hay, desde el Ministerio de Salud de la provincia, no hay una institución que se dedique a hacer estimulación temprana en los niños, entonces ni siquiera para hacer el diagnóstico. Entonces, gubernamental no. Si vos sos una persona que se atiende en el sector público y realmente tenés un niño que necesite un servicio de estimulación temprana a partir lo más temprano posible, claro. La estimulación temprana, estamos hablando de los 6 años, de los 6 meses, ¿no? Cuando llega al jardín de infante, claro, ¿no? Claro. Todos esos años sin estimulación son años perdidos en la adquisición de capacidades de estas personas, ¿no? Bueno, el sistema de salud de Salta no tiene algo así. Entonces, podemos analizar un sinfín de cuestiones que hay que trabajar con seriedad. ¿Tienen que conseguir alguna fundación? Y llegan a los 5 años, 4 años, cuando entran ya al nivel inicial escolar, y ahí empiezan a tener otro problema, porque desde el punto de vista de la educación, las instituciones escolares, si bien algunas tienen gabinetes psicopedagógicos y demás, pero ¿en qué termina este transcurrir? La llaman a la madre y le dicen, mire, su chico tiene que hacer todas estas terapias porque si no va a venir. Y la madre enloquecida tiene que salir por sus propios medios a conformarse un equipo y esperemos que tenga alguna cobertura que le pueda, digamos, solventar los gastos en la conformación de cada uno de esos profesionales. Nos queda muchísimo para hacer, ¿no? La gente habla de la discapacidad muy suelto, pero hay muchas cosas que todavía no están identificadas y que llegamos tarde, ¿no? Lo que usted decía antes de que la discapacidad es muy amplia, no la conocemos en profundidad. A veces me da la impresión que hay que tener una persona discapacitada cerca como para saber cómo es vivir con alguien así y contener a una persona con discapacidad. Y que a veces falta mucho esa pata desde los legisladores, desde la burocracia, desde el sistema mismo, de decir, bueno, vengan, a ver, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿Cómo les puede mejorar a ustedes la vida? Porque esas personas generalmente están acompañadas por un entorno,
por padres, por hermanos, Sí. por familia, que se ocupan prácticamente en su totalidad de estas personas y son los que generalmente terminan sufriendo todas estas trabas, esta burocracia, esta demora y en consecuencia una persona con discapacidad que o no recibe su tratamiento, o le demoran los medicamentos o no tiene la estimulación en el tiempo que lo requiere. Yo creo que se debería pensar mucho más en una charla articulada, ¿no? Yo podría preguntar, no sé, por lo pronto en este transcurso del año que cumple este programa, ¿cuántas veces hemos escuchado propuestas legislativas sobre cuestiones de discapacidad que no tengan que ver con el financiamiento nada más, ¿no? Es decir, quién va a pagar la prestación. Digamos, más de fondo, antes, todo esto que hablamos de la estimulación temprana de los colegios. La verdad, yo no recuerdo, por ahí ustedes que están más en el medio. Me gusta la pregunta esta que hace, ¿están las personas con discapacidad realmente incluidas como sujetos de derecho o solo reciben una mirada compasiva y solidaria por parte de nosotros? Y podríamos agregar que solo nos preocupamos por el financiamiento. Exactamente, ahí está el punto, ¿no? Creo que la mirada está en esto, en promulgar una ley de emergencia en discapacidad que está enfocada en ¿qué? Básicamente en la cuestión económica, en que suba el valor de las prestaciones que recibe esta gente y que le suban la pensión. Pero por atrás hay un sinfín de cosas que es necesario que se trabajen, que se vean, que se visibilicen. Y por supuesto también soy una convencida que desde el punto de vista de la familia o de la persona que tiene una discapacidad, también tiene que estar dispuesto a esto, porque esto de no mirarlos como sujeto de derecho y con esta mirada un poco compasiva, a veces asumen un rol pasivo de esto, de contemplación. De contemplación. Entonces creo que también las personas con discapacidad tienen que trabajar para ser parte de esto hasta donde sus capacidades les den y empujar un poco también el sistema y no quedarse en esa postura que muchos la quieren, no digo que todos, por supuesto, porque hay de todo, de esto, de la solidaridad, la compasión, ¿no? Creo que hay mucho por hacer. ¿Hay algún y ustedes registro? seguro que conocen gente que tenga, Sí. tenga, desde el chico que te lo mandan a la maestra integradora porque no puede ir solo al colegio, ¿no? Es un peregrinar. Nosotros los pediatras es un peregrinar con los chicos que tienen algún tipo de discapacidad. ¿Hay algún tipo de registro? Pues sabemos que la discapacidad es tan amplia que a veces no tenemos noción, pero comenzando por un registro quizás sería un buen paso. Registro hay, porque de hecho no tengo los números de mente en este momento, de hecho, porque, a ver, también vamos para la cuestión administrativa. Claro. Hay mucha gente con discapacidad que tiene su certificado único de discapacidad, y hay mucha gente que tiene una discapacidad y no tiene el certificado único de discapacidad por el motivo que fuere. Entonces ahí tenemos pero un es como el sesgo registro en la más, cantidad. hay un sesgo, pero es como lo más el acercado. CUD, claro, sería el CUD, sería como el registro más cerca que tenemos. No obstante eso, el CUD tiene algunos sesgos si uno quiere mirar desde el punto de vista técnico. ¿En qué sentido? Si uno quiere diferenciar por patologías o por enfermedades o por tipo de discapacidad, porque en el CUD te ponen las tres primeras. Y hay gente que tiene un montón de otras. Pienso entonces, que técnicamente ahí podemos tener algún sesgo en la clasificación. Y ahí también, para entenderlo mejor, en el CUD, en el Certificado Único de Discapacidad, no solamente discapacidades congénitas, sino también eventuales, de la vida. Qué sé yo, alguien que por ahí tiene una insuficiencia coronaria, no le funciona el corazón y está incapacitado, obtiene el CUD. Bueno, ahí es otro gran tema para debatir, por eso digo, en el pero sentido pasa. de que nosotros podríamos decir que todos los adultos mayores son discapacitados porque van perdiendo funciones. En realidad no es así. Bien. ¿No? Entonces ahí también hay que poder diferenciar eso, porque si no los sistemas se saturan de cuestiones que no tienen que ser, de colas de gente que quiere el CUD porque tiene una enfermedad coronaria. Claro. Bueno, entonces eso está bien escrito. No, y consigue eso, y consigue un de diabetes, de pulmón, y ya hace un combo y puede obtenerlo. Bueno, es como todo, ¿no? Porque hay gente, yo siempre digo, y vuelvo a mi frase, las cosas siempre se pensaron, podríamos decirlo con buena onda, como diría la gente joven, se piensan con un propósito lógico, noble, pero en medio de la implementación se demonizan, ¿no? Entonces después tenemos la gente, y uno lo vive muchas veces, que quiere sacar el CUD para sacar un auto más barato.
tenemos todos los abanicos, ¿no? Susana Jiménez lo hizo. Pero creo que... Para pagar menos impuestos. Claro, porque no tiene impuestos los autos. Hay un cupo de autos para discapacitados que no tienen impuestos. Mira. ¿Puedes creer que Susana Jiménez pidió uno de esos, se compró uno de esos? Bueno, Tremendo. entonces digo yo, siempre el espíritu es muy noble, pero en el medio el demonio. Pero sí creo que, y me voy a incluir, que nos falta tanto por conocer de la discapacidad y tanto por hacer por la discapacidad, que llegamos a esta instancia de estar felices por una ley de emergencia en discapacidad que a mí más que felicidad me provoca dolor de panza, ¿no? A mí lo que incluso todos los años también me genera duda es cómo se tratan, cómo se denominan, porque en una época como que se puso de moda, no digas discapacidad o discapacitado, decir capacidades diferentes. Y yo me acuerdo que un familiar de alguien que tenía una discapacidad me dice, che, ¿cómo capacidades diferentes? ¿Qué pensás que es Superman? ¿Qué pensás? Le decía. Como que no hay que tenerle miedo a decir persona con discapacidad. Bueno, porque está muy atado a lo negativo, a la dificultad y demás. A mí el término me gusta, me parece que es acorde, y sí creo que hay que decirlo, porque lo técnicamente que uno no dice, es correcto. Si uno no lo dice, no lo incorpora y demás, y hay que trabajar en sacarle esa connotación netamente negativa y esa estigmatización que tiene en la palabra discapacidad, ¿no? Entonces, porque uno piensa en discapacidad, cerrar los ojos, pensás en la marca que tiene en algún estacionamiento para el discapacitado, pensás, piensa en una silla de ruedas uno, claro, además. Sí, discapacitado, y pensás en el logo de la silla de ruedas en el estacionamiento. Entonces, nosotros también tenemos que hacer un trabajo mental para cambiar esa mirada sobre las personas con discapacidad, y no me parece a mí no hablar más ni de inclusión ni de integración, sino de convivencia. Bueno, no sabemos cómo. Claro. Yo un poco comentaba el otro día fuera del aire, digo, si uno planifica a una persona discapacitada que va a ir de paseo un fin de semana y va a ir en colectivo, y es toda una planificación, porque el colectivo que tiene la rampa para que suba el discapacitado, en este caso, que necesita silla de ruedas, por ejemplo, movilidad, tiene que planificarlo perfecto. Tiene que saber a qué hora vuelve el mismo colectivo con la rampa. Si no, se va hasta el Parque Bicentenario y no sabe cuándo va a poder volver, ¿no? Porque si no vuelve el colectivo con la rampa, no puede ir. Ni hablemos de hacer un trámite. Estamos poniendo un ejemplo recreativo que por ahí tenés los más holgados los horarios. Pero si tenés que hacer un trámite, que alguien te acompañe a hacer el trámite. Si no viene el colectivo con la rampa, no subís. El que te está acompañando se cansó, te abandonó a mitad del trámite, no llegas a hacer tu trámite. Hay que facilitar, ¿no? Hay que facilitarle los accesos, y creo que también en esto de la accesibilidad nos falta muchísimo, ¿no? Y me parece fundamental también esta ley de emergencia. Si declarar una emergencia es terrible, pero la gente que trabaja con personas con discapacidad son fundamentales, porque para las familias llega un momento donde ya se les escapa de las manos, necesitan que estén en manos de profesionales, y bueno, que estén bien pagos, que estén bien contenidos, que hagan un buen trabajo. Son caras. No hay bolsillo que pueda soportar. Por eso cuando comentábamos esto de un lugar para la estimulación temprana en la primera infancia, realmente no hay bolsillo de una persona que se atienda en el sector público y no tenga una cobertura cierta que pueda soportar ese gasto, ¿no? Claro. Porque yo siempre digo, la salud, el gasto infinito. Después vamos y pagamos hasta donde podemos, ¿no? Pero bueno, creo que hay mucho que trabajar. Yo no sé realmente si la gente tiene conciencia de esto, o tal vez la toma cuando tiene a alguien con una discapacidad cercana. Yo, como siempre le digo a las madres, cuando el chico empieza a caminar, como sería el caso del programa al año, que se dé una vueltita en 4 patas por su casa para ver cuál es el acceso y la mirada real que tiene su hijo en la casa, ¿no? Entonces vos te pones en 4 patas y tenés la punta de la mesa, tenés los enchufes, el cable de cuál colgarse, bueno, conocer el mundo de la persona, dónde va a transitar sus días esa persona. Lo mismo hay que hacer con la discapacidad, hay que salir a observar, no solo pasar y pegar una mirada, hay que salir a observar. Desde que uno sale de acá, vas caminando por la calle, te parás en un semáforo. La observación creo que es un punto interesante para empezar a trabajar y poder comprender todas las dificultades que tiene una persona con discapacidad.
diaria, ¿no? Hay mensajitos, bueno, saludos a Ciudad Despierta, a Usina, a Caro, y Silvina nos dice, buen día, la discapacidad se le entiende un poco cuando tenés a alguien así en la familia, el resto son buenas intenciones que muchas veces no alcanzan. Justo lo que decía. Sí. Y dice, siempre el IPS fue el bastión para gestionar todo lo que hice para mi hija. Siempre me cubrió, otras veces pagué una diferencia, pero siempre me cubrió todo. Por eso estoy muy agradecida, pero sí, es caro tener una persona con discapacidad en la familia. Sí. Sí, las obras sociales son fundamentales. Acá en Salta hay centros de día donde van jóvenes y adultos con discapacidad, que las cubren las obras sociales. Sí, y que estuvieron en paro y pararon algunas actividades por culpa de estos aranceles que no eran suficientes. Y bueno, eso acompaña un poco lo que decía Pancho, es la crisis de la salud, ¿no? La crisis de la salud en el pago de cualquier tipo de prestación, no solo las que tengan que ver con discapacidad, sino con cualquier tipo de prestación, el desorden que hay en el sistema de salud. Realmente va a llevar un tiempo que se ordene, un tiempo y decisiones ciertas y decisiones que tengan realmente un objetivo claro, porque si no va a ser complejo, ¿no? Poder solucionar esto. Sin dudas, ¿no? Doc, ¿qué hay para mirar? ¿Qué hay para mirar bueno, sea acá en Argentina o sea otros ejemplos de otros lugares del mundo, quizá otros sistemas, que digamos, prestemos atención ahí porque están haciendo las cosas dentro de todo bien? Los sistemas a nivel mundial no son homogéneos en sus prestaciones o en su acompañamiento con la discapacidad. Entonces, volviendo al concepto de la observación, uno puede observar cada sistema y tomar lo que se pueda implementar, siempre adaptado a la realidad local de los otros sistemas. Yo siempre digo, cuando las cosas funcionan bien, no hay que ser mucho más inteligente que copiar bien. Exacto. ¿Sí? No hay que ponerse a hacer una ideación de algo que ya está funcionando en otro lugar y da buenos resultados. Eso te hace ahorrar un montón de tiempo, obviamente después con la sal y pimienta local de cómo uno va a implementar esas cuestiones. El mundo trabaja mucho en discapacidad, Europa tiene muy incorporado la cuestión de la convivencia con el discapacitado. Eso. ¿No? Me gustó esa palabra. Hay un video, después por ahí lo mando, muy alusivo a la discapacidad, muy lindo, que realmente te moviliza, de una persona en silla de ruedas, o sea, y cómo convive con el otro, ¿no? Creo que no tenemos más que empezar a mirarla y ponernos seriamente a trabajar en determinados puntos, porque esto es un proceso, va a llevar tiempo, pero hay que empezar a mirarlo con seriedad y a tratar de conocer más qué es lo que pasa con la discapacidad, por lo pronto en lo que nos compete a nosotros, que es nuestra provincia. Claro. ¿No? Bueno, me quedo, Doc, con lo que dijo de que no hay un centro de estimulación temprana público. No, para los menores no. Entonces, ni siquiera para hacer el diagnóstico tampoco. Entonces, la mayoría de los chicos llega a los 4 o 5 años sin un diagnóstico, salvo que tenga padres que con tengan obra un social, acceso a un sistema que le diga, mira, algo le pasa a tu hijo y tenés que avanzar sobre esto, tenés que ir a sacar el CUT, pero hay mucha gente que no. Bueno, acá hay un mensaje que dice, me encantaría que haya un ente o un servicio social que supervisen a los que reciben pensión para ver cómo viven o si necesitan asesoramiento. Conocí a una familia completa con discapacidad intelectual. ¿Eso sucede o no? De que quizás en una misma familia hay varias personas con alguna discapacidad. Sí, sucede mucho y hay muchas discapacidades geolocalizadas, en la Puna sobre todo. Tenemos algunos problemas referente a libroarsenismo. O sea, hay familias completas, y yo conozco muchas, completas que tienen discapacidad. Completas, ¿eh? Sí, sí. Y es bravísimo, ¿eh? Es bravísimo. ¿Y quiénes acompañan a estas personas generalmente? Y bueno, el sistema poco y nada, y después el entorno. Digo el entorno porque ni siquiera son los familiares, ¿no? Claro. El entorno que con esa mirada compasiva y da una mano, ¿no? Pero no debiera ser así. Doc, me quedó la semana pasada cuando se hizo la marcha entre familias y trabajadores del sector de la discapacidad, que participó también la gente del Garrahan, etcétera. Me quedó un testimonio de un padre, después lo repitió un diputado en la sesión, en el que decía algo que yo ya se lo escuché también a otra persona cercana. El terror de los padres que tenemos es que este sistema termine de estallar y que el día de mañana, cuando nosotros no estemos, ¿quién se va a hacer cargo de asistirlo y de
y de cuidar a mi hijo? Bueno, eso es una gran preocupación para los padres. Digo, no se puede dormir tranquilo con ese pensamiento, poniéndome en el lugar de los padres. Es un gran problema la preocupación de los padres que tienen algún familiar, algún hijo con discapacidad. ¿Qué va a hacer de esa persona si no hay un sistema? Porque hay gente que no tiene hermanos, no tiene primos, ¿no? Claro. Si no hay un sistema que realmente los pueda contener. Y es una angustia real que viven esos padres todos los días, ¿no? Entonces también son cosas que hay que pensar. ¿Qué hacemos con esta gente? Sí. Incluso por ahí se ve quizás una mamá, un papá muy, muy abuelitos y un hijo con discapacidad también. ¿Sí? Adulto mayor. Y haciendo Hasta todo un el último esfuerzo día. para acompañarlo Exacto. hasta el último día. Yo ¿no? creo que son esos, ¿no? El Sí, ese esfuerzo es el caso. de sobrevivir un poco más de... Y la preocupación, de Exacto. qué será después, ¿no? Claro. ¿A dónde va a ir? ¿A dónde va a ir a parar? ¿No? Es complicado, es un tema realmente sensibilizador que a todos nos llega en profundidad, pero creo que más allá de que nos llegue o no, hay que ponerse en acción, porque si Total. no cambiamos nada, ¿no? Uno si quiere cambiar el rumbo tiene que actuar, Ujú. si no vamos para ningún lado, ¿eh? Me parece piola. Yo creo que el nivel de desarrollo de la sociedad, Kundera decía, el nivel de crueldad de una sociedad se puede medir de acuerdo a cómo trata justamente a las personas más desvalidas. Es bueno. Y creo que eso da el termómetro de por ahí cómo está el país muchas veces o cómo están las distintas sociedades. Y eso que estamos bastante más ayornados, ¿no? Hay que decir, lo que es, pero nos falta un montón. Y no solo desde el punto de vista de la salud, repito, es una cuestión más trascendental, es más social, donde la salud, por supuesto, tiene una gran responsabilidad, la educación tiene una gran responsabilidad, pero creo que todos somos un poco responsables de que esto funcione de la mejor manera, ¿no? Esta inclusión o convivencia con las personas con discapacidad, ¿no? Ya está disponible la columna de la doctora Discapacidad, mucho por aprender y mucho más por hacer, en el diario.1 de hoy. Lo pueden conseguir en los kiosquitos de diarios y revistas, y si no, en la web diario.1.ar. Nos Doc. vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Si Muchas Dios quiere. gracias, hermoso tema. Gracias, Doc. Va a quedar colgada en YouTube esta nota también. recuerden. Bueno.